Vamos a grabar. Ok. El día de hoy, señores, vamos a avanzar todo lo referente acerca de escalas. ¿Ya? Las escalas son parte del dibujo técnico que van a ir a complementar al dibujo electrotécnico. ¿Ok? Usualmente, nosotros debemos realizar una representación de cualquier objeto, ¿verdad? En nuestro caso, vamos a querer realizar la representación de una planta, de una vivienda o de varias, ¿no? Para poder realizar el esquema eléctrico del cual hemos hablado ayer, ¿sí? Bien, o tal vez cuando estén haciendo su proyecto de grado, ustedes también van a necesitar dibujar algún otro tipo de piezas, ¿no? Pueden ustedes diseñar una máquina, entonces necesitan dibujar alguna pieza que es súper pequeñita, la necesitan dibujar un poco más grande, ¿no? Porque existe la posibilidad que la persona a la que manden a hacer esa pieza, no sé si todos podrán hacerla, tal vez necesiten otros servicios, la tengan que pues ampliar, ¿ok? Eso significa que, por ejemplo, si yo tengo que dibujar un caballo o una casa en una hoja de tamaño DIN A0 o un pliego, no va a entrar, ¿verdad? Al tamaño real. Para ello voy a reducir mi dibujo, ¿sí? Entonces, las piezas grandes vamos a reducirlas en escala y las piezas que son muy pequeñas las vamos a ampliar o aumentar en escala, ¿ok? Pero observen acá en el dibujo, esas escalas no deben deformar el objeto, ¿sí? Eso significa que deben ser proporcionales, ¿sí? Fíjense, no está más gordita la casa ni nada. En este caso, si estamos dibujando una casa más gordita, pues ya no es igual a la real, ¿verdad? Solamente estamos escalando, estamos respetando una proporcionalidad del dibujo original, ¿ok? Y para ello nos vamos a basar en la norma DIN ISO 54555. ¿Ya? Bien, avancemos. Hay dos tipos de escalas, las de ampliación y las de reducción. Ambas se van a expresar por una fórmula que se llama relación de proporciones. ¿Ustedes ven acá? ¿Sí? Esta fórmula dice que la escala es igual a la medida del dibujo dividida entre la medida real. Esta fórmula nos va a ayudar a nosotros a expresar estas formas de representación de escala para crear una nueva medida del dibujo en AutoCAD. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿cómo? Fíjense, existen escalas de ampliación donde fíjense que en el primer número o en el primer espacio debería estar la medida en la que encuentro el objeto real en mi dibujo. Y después de los dos puntos tengo que expresar la medida real del objeto, ¿sí? De la misma manera vamos a expresar las reducciones. Primero, la medida real que encuentro en mi dibujo, la medida de mi dibujo, y después de los dos puntos, la medida real del objeto, ¿ok? Bien, esto parece algo complicado, pero no lo es. Vamos a verlo un poquito más a detalle. Fíjense que según normativa, las escalas de reducción y ampliación más usadas para ampliación son 2:1, 5:1, 10:1. Para reducción, 1:2, 1:5, 1:10, 1:1000, 1:100. 1:50, 1:500, 1:20, 1:200. ¿Ok? Bien, a ver, empezaremos a analizar un poquito acerca de las escalas de ampliación. ¿Sí? La escala de ampliación, como les decía, me va a ayudar a que mi dibujo pueda ser más grande. ¿Sí?
es chiquitito en la vida real, pero tiene detalles que no puedo ver. Entonces necesito volverlo más grande y ampliar. Eso significa que yo puedo usar una escala de ampliación. En este caso, observen, si yo uso la escala 10:1, significa que la pieza dibujada es 10 veces mayor que la pieza real. ¿Ok? En medidas, tendríamos 10 milímetros en mi dibujo para expresar 1 milímetro de la longitud del objeto de la pieza real. ¿Okay? Estoy asumiendo que esta es mi pieza real y esta es mi pieza ampliada. 10 milímetros de esta pieza van a ser igual a 1 de este. ¿Ok? Bien. Y para reducción va a ser al contrario. ¿Sí? La escala 1 a 5 significaría, fíjense, que 1 milímetro de este dibujo que llegaría a ser mi objeto real, ¿sí? 1 milímetro de este dibujo va a corresponder a 5 de estos, ¿ok? Ahorita estas representaciones no corresponden a estas escalas, solo son ejemplos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el primer número de la representación me va a mostrar, a ver, vamos a trabajar esto con círculos. El primer número de la escala me habla de la longitud de mi dibujo. Y el segundo número me va a hablar de la longitud de mi objeto. ¿Sí? Si estuviera hablando en milímetros, diría que 1 milímetro de mi dibujo es equivalente a 5 milímetros de mi pieza. ¿Sí? Bien. En resumen, podríamos decir, ¿qué pasa esto? Yo tengo un dibujo cualquiera a una escala natural. Fíjense el tamaño. Escala 1:1, ¿no? Tiene 2 centímetros por 2 centímetros este cuadrado. Pero si lo quiero ampliar a una escala 2:1, estaría representando 2 centímetros, ¿sí? De mi dibujo tendrían que representar 1 centímetro del objeto real. ¿Y cuánto mide mi objeto real? Mi objeto real mide 2 centímetros. Si 1 centímetro tiene que ser representado con 2, pues tendría 2 para uno y 2 para el otro, que crecería a 4 por 4, ¿no? Es por eso que acá, si yo hago las cotas de este dibujo ampliado, tendría aquí que ser 4, ¿sí? 4 en medida. Pero fíjense que yo estoy haciendo solo una representación, ¿sí? Es por eso que estas cotas no deberían cambiarse, ¿ok? Bien, voy a borrar. Porque si pongo 4 en la escala de representación o en mi escala o en mi plano acotado, ¿qué va a pasar? Puedo pensar de que son 4 centímetros, ¿no? Y me está dando una medida diferente, entonces yo no tengo que cambiar esas medidas. ¿Sí? Voy a cambiar el tamaño, pero las medidas no. Bien, entonces nos venimos aquí a lo que es escala de reducción. Voy a representar, dice, observen, 1 centímetro de mi dibujo va a representar a 2 centímetros del objeto real. Entonces va a ser más pequeño. Voy a dibujar un cuadrado de 1 centímetro por 1 centímetro, pero va a representar estos 2 centímetros. ¿Ok? ¿Se ha entendido? ¿O tienen alguna duda, chicos? ¿Estamos todos de acuerdo? Parece un poco confuso, ¿no? Pero en realidad no lo es.
¿Ya? Bien, cuando nosotros vayamos a representar nuestro plano de planta para dibujar nuestros planos eléctricos, vamos a usar la escala 1 a 1. Eso significa que cada metro de mi dibujo tiene que ser igual a 1 metro en la vida real. Entonces vamos a cambiar las unidades del AutoCAD y ya no vamos a trabajar en milímetros, vamos a empezar a trabajar en metros, ¿sí? Para representar este tipo de planos. Pero todavía no se preocupen mucho por eso, ¿sí? Mañana vamos a hacer el dibujo de este plano. Ok. La práctica de hoy es que dibujen a este elemento que es un caballo de ajedrez y que lo escalen a 2, 1, o sea, lo amplíen, ¿no? ¿A cuánto? Al doble de las medidas que está. Y para terminar, solo van a realizar la cota de la base, ¿ok? Y el dibujo me lo envían como tarea de hoy en PDF o JPG. Para hacer este comando o para escalar nuestro dibujo, vamos a hacer uso del comando escala. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces vámonos al AutoCAD. Estamos aquí. Para que yo les dé este ejemplo, vamos a usar estos dibujos que nosotros ya teníamos en simbología. Ok, listo. Fíjense, el comando escala lo van a encontrar acá en nuestra barra de herramientas de modificar. ¿Sí? Está al lado de la matriz que habíamos usado. Ahí dice escala. ¿Sí? Fíjense, dice aumenta o reduce objetos seleccionados conservando las mismas proporciones del objeto. Ok. A ver, yo les había dicho que había una fórmula, ¿no? Y esa fórmula decía que la escala o la relación de esa escala tenía que mostrarme o tenía que responder a lo que eran las dimensiones del dibujo dividida entre las dimensiones reales, ¿sí? Entonces, si yo quiero escalar este dibujo, les dije que tenían que escalar de tarea 2 a la medida 2, 1 a esta escala, y esta era una escala de ampliación, les decía, ¿no? ¿Cómo puedo constatar esto en el AutoCAD? Tengo que usar esta fórmula, ¿no? Entonces, ¿cuántos milímetros o qué medida va a tener mi dibujo? Mi dibujo dice que tiene de medida el doble, o sea, 2. ¿Y cuánto está midiendo el tamaño real? 1. Si realizo esta división 2 entre 1, la respuesta me da 2, ¿verdad? Eso significa que el dibujo que yo tengo va a crecer el doble. ¿Ok? Le doy escape. Voy a usar el comando. Entonces, cuando dibuje con el comando, aquí está, me dice designe objetos. Yo quiero escalar todo este dibujo. Le doy Enter. ¿Sí? Me pregunto cuál es el punto base. Ese va a ser mi punto base. Y me dice precise factor de escala. Fíjense, yo puedo jugar y ampliar al tamaño que quiero, pero en este caso yo voy a ampliar a una escala específica. ¿Ok? Fíjense, quiero que sea el doble. Ahí casi es, ¿verdad? Va a crecer a ese tamaño. Presiono o introduzco 2 desde mi teclado numérico y le doy Enter. Observen que ha cambiado todo el objeto de tamaño. ¿Sí? Bien, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez para el objeto cuadrado. Si se han fijado, este objeto que es circular, yo he decidido escalarlo desde el punto base, el medio. Pero cuando es un objeto rectangular, yo prefiero usar una esquina. ¿Ok? Vamos a ver. Esta vez ya no lo voy a escalar a 2, 1. Lo voy a escalar a 5, 1. O sea que tendría que crecer 5 veces este objeto. ¿Ok? Bien. Porque 5 entre 1, ¿cuánto es? 5. Enter,
preciso punto base. Yo quiero que el punto base, donde está mi referencia a objetos, sea acá. Muy bien. Precisa factor de escala. Fíjense, va a crecer el objeto a partir del punto de referencia, ¿no? A partir. Ok, le digo que quiero que sea 5. Listo. Lo ha vuelto 5 veces más grande de lo que era, sin necesidad de que yo vuelva a dibujar ni nada. ¿Ok? Probemos una escala de reducción. Vamos a borrar todo lo que hemos anotado y vamos a probar una escala de reducción. Para usar la escala de reducción, vamos a seguir haciendo uso de la fórmula de proporcionalidad, que dice que la escala es igual a las unidades del dibujo dividido entre las medidas del objeto en la vida real. Bien, una escala de reducción que nosotros habíamos estudiado era la escala 1 en dibujo a 50. ¿Sí? Ok, ¿qué va a suceder? Vamos a reemplazar en la fórmula las medidas del dibujo. Son 1 milímetro, que representa 50 milímetros en la vida real. Recordemos que estoy trabajando en milímetros acá, ¿verdad? Para estos objetos. Tienen que respetar las unidades. Si son milímetros arriba, tienen que ser milímetros abajo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la escala siempre sea adimensional. Es una medida adimensional la escala. Entonces, estas unidades se van a ir a simplificar y voy a tener solamente un número. Ok, a ver, vamos a proceder. Vamos a dividir 1 entre 50. A ver cuánto me sale. 1 entre 50 en mi calculadora dice que me sale 0,02. Ok, eso significa que mis dibujos se van a hacer pequeñitos, pequeñitos. Muy bien. Entonces, voy a usar el comando. Me vengo al comando escala. Otra vez. Ok, van a disculpar, mi computadora está un poco lento. Designa objetos. Ya los he designado. Presiono Enter. Me dice que precise punto base. Les decía que para un objeto de tipo circular, usualmente yo usaba el centro. Ok. Me pregunta cuál es el factor o escala de referencia. 0.02 es lo que me ha salido y le doy Enter. Fíjense que ha cambiado de tamaño. ¿Sí? De hecho, lo ha reducido tanto que casi ni se ve. ¿Sí? Fíjense, está aquí como un puntito, ¿no? A ver. Si lo sigo ampliando, voy a observarlo. ¿Sí? Está ahí, súper chiquitito. Ok. Listo. Entonces está ahí, ya han podido verificar. Ahora voy a escalar este mismo objeto a la misma unidad. Recuerden, comando escala, designo objetos, presiono Enter, selecciono un punto base. Les decía que en cuadrados o figuras geométricas específicas yo usaba una esquina y a partir de esa esquina podía escalar mi objeto. Me pide que introduzca el factor de escala. Voy a introducir 0.02 para reducir o para mostrar ese dibujo en 1.50. Entonces le doy Enter y fíjense que también lo ha reducido a un tamaño bastante pequeño. Entonces, esa es una escala de reducción.
No olviden realizar este cálculo para poder introducir esos valores al AutoCAD. Ahí está, es más chiquitito, pero sigue siendo el mismo. No lo ha deformado, no lo ha vuelto ni más gordito, ni más alto, ¿sí? Sigue siendo el mismo objeto que yo había dibujado, solamente que este tiene diferente escala. ¿Estamos de acuerdo? Listo, chicos. ¿Hay alguna pregunta más, por si acaso? Así de rápido y fácil funciona este comando, ¿no? Por si acaso, en el GNA-CAD, para los que están dibujando desde su celular, no tienen este comando, ¿sí? Pero entonces, ¿qué significa? Si les digo pero ustedes pueden dibujar a escala, ¿no? Si les digo que dibujen a una escala de ampliación 2:1, ustedes saben que esa escala ya son 2 y que cada milímetro que dibujen lo tienen que multiplicar por 2. O sea, que si les pido que dibujen un círculo de radio 1, 1 multiplicado por 2 son 2. Entonces va a ser de radio 2, ¿sí? Si les pido un cuadrado que tenga base 4, ese 4 tengo que multiplicar por la distancia que tengo, ¿sí? Si tengo una distancia base de 4, multiplico por 2, tengo que dibujar una longitud de 8 milímetros, ¿ok? Entonces van a trabajar de esa manera, por favor, en su celular. Recuerden, esta escala que nos ha salido, ¿sí? De la división, tenemos que multiplicar a la distancia original de nuestra pieza. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces confían ustedes para que realicen sus dibujos y eso sería todo por la clase de hoy. No sé si alguien tiene, por favor, alguna pregunta. Por si acaso, si se han dado cuenta, estamos resolviendo estas prácticas a favor de nuestra nota de examen, ¿no? Es como si fuera un porcentaje de nuestro examen, ¿sí? Yo sé que varios trabajan, necesitan más tiempo, me han dicho, pero entregan sus trabajos de manera regular, diaria. Entonces, les estoy dando esa posibilidad, ¿no? De que tengan, esto también vale por 20 puntos de su examen. Entonces, tienen 20 puntos de su examen si es que lo hacen de manera correcta. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ya tendrían 20 con el trabajo de ayer, más 20 de hoy, ya son 40 que tendrían, ¿no? Los que lo han hecho bien. Voy a revisar enseguida sus tareas. No se desesperen, entonces sigamos avanzando. Por si acaso, dentro de las prácticas que les había dicho que alguno que querría usar la computadora pueda registrarse, se ha registrado solo un estudiante para el martes, ¿verdad? Lo voy a estar esperando entonces. Les había advertido, ¿no? Que no era obligatorio, tampoco tenía nota, ¿sí? Y recuerde que ese estudiante tiene que venir con face shield y todo, ¿ok? Bien, y no se olviden su alcohol en gel, ¿no? Porque van a manipular la computadora también. Si no hay dudas, chicos, entonces los dejo trabajando. Y si tienen dudas, se han debido dar cuenta que nuestro chat grupal está bloqueado, ¿ya? Entonces, si tienen cualquier pregunta, avísenme por el chat personal. Voy a estar pendiente de ustedes hasta que termine su hora de clases, que serían las 10 de la mañana, ¿no? Les dejo tiempo para que trabajen, recuerden, ¿sí? Para que hagan sus prácticas y puedan presentar a tiempo. Aprovechen ese tiempo. Ok. A ver, dice, la práctica que dio ayer, sí, y ya deberías haber entregado. Era máximo hasta hoy día a las 10, ¿no? Entonces a las 10 voy a revisar las prácticas de hoy y ya voy a poner notas a todos. Uso el conmutador de cruce.
Sí, es lo que te he pedido en la práctica de ayer, que realices el diagrama de conexión eléctrica con un conmutador. Ah, no, sí, exacto. He cometido un error al usar simbología, ¿verdad? Pero yo había usado ese debido a que no tenía idea de la gráfica, no les decía, por favor, corríjanme. No, les he pedido con conmutadores simples, ¿verdad? ¿Qué tipo de conmutadores usan para encender un foco desde dos lugares diferentes? Usan dos conmutadores simples. Entonces no entra el conmutador de cruce, ¿verdad? Exacto, muy bien. Eso tienen que corregir. Ustedes tienen que corregir si se comete una equivocación. ¿Por qué? Porque ustedes ya están formándose para ser expertos. Ya saben, ¿sí? Esa es la idea, que tomen conciencia, que corrijan y que lo hagan bien, ¿ok? Eso es, muy bien. Entonces corrijan, porque tampoco les he dado la cantidad de conductores que atravesaba hacia el otro interruptor, ¿verdad? Y ustedes tienen que aumentar. ¿Cuántos serán? Ustedes ya saben y han realizado esas instalaciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos vemos el día de mañana. Por si acaso van a guardar estos dibujos que estamos haciendo porque los van a necesitar y reutilizar más adelante. ¿Sí? La tarea de hoy, el caballo de ajedrez, lo van a volver a usar el día de mañana. ¿Sí? Ojo, no eliminen sus documentos en formato AutoCAD. Guárdenlos. La siguiente semana igual van a usar otros elementos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo, entonces, chicos, nos vemos el día de mañana. Los dejo trabajando. Estoy al pendiente de ustedes por el chat personal. ¿Ok? Listo, nos vemos. Tengan buen día.